En una mansión de cristal que parecía tocar el cielo, vivía Elena. Su rostro era la envidia de los ángeles, con ojos que reflejaban la profundidad del mar, pero sus piernas permanecían inmóviles en una silla de ruedas de terciopelo. Elena era la única heredera de una fortuna incalculable, la joya de su padre, un magnate que creía que el dinero podía comprarlo todo. Sin embargo, el alma de Elena estaba marchita. A su casa llegaban hombres de linaje, empresarios de éxito y modelos de pasarela. Todos traían flores caras, pero sus ojos no miraban a Elena. Miraban el cuadro de su padre, los lujos de la mansión y el testamento que la esperaba. Elena era experta en detectar la mentira. Escuchaba sus piropos vacíos y sentía cómo su corazón se cerraba más. «Eres hermosa», le decían, pero ella sabía que lo que realmente querían era la cuenta bancaria de su familia. Elena lloraba a solas en el jardín de la mansión. Se sentía como un objeto de exhibición, una muñeca rota que solo servía para que otros ascendieran al poder. Su padre, desesperado por verla feliz, seguía invitando pretendientes, sin entender que el alma de su hija no buscaba diamantes, sino una mirada honesta. Para el mundo, Elena lo tenía todo. Para ella misma, no era más que una carga dorada que nadie quería cargar por amor, sino por ambición. Un día, mientras veía caer la lluvia tras los ventanales, le pidió a Dios una señal. ¿Acaso mi destino es ser solo una transacción comercial? ¿Nadie puede ver a la mujer detrás de esta silla?, preguntaba entre sollozos. El silencio fue su única respuesta. Hasta que una mañana el viejo jardinero se jubiló y un nuevo trabajador fue contratado para las labores más pesadas de la casa. Un hombre que no traía traje sino las manos listas para trabajar y una Biblia gastada en su mochila. Se llamaba Samuel. No era rico ni vestía de seda. Era el nuevo hombre de mantenimiento, encargado de los jardines y las tuberías de la gran mansión. Samuel era un hombre de Dios, alguien cuya paz no dependía de lo que tenía en el bolsillo, sino de la voluntad del Padre. Trabajaba con una sonrisa, tarareando himnos de alabanza mientras arreglaba los rosales que Elena tanto amaba. Una tarde, mientras Elena tomaba el sol en el jardín, se quedó atrapada en un sendero de tierra blanda. Ninguno de los criados estaba cerca y los pretendientes millonarios estaban en la sala hablando de negocios con su padre. Fue entonces cuando Samuel se acercó. Con una suavidad que Elena nunca había sentido, empujó la silla hacia el camino firme. Elena, acostumbrada a la arrogancia de los hombres que la visitaban, no le dio las gracias de inmediato. Pero Samuel se detuvo, la miró directamente a los ojos, no con lástima, sino con una admiración genuina y le dijo: «Señorita Elena, espero que hoy pueda ver lo que yo veo. Dios puso una luz increíble en usted. Es la mujer más hermosa que estos ojos han visto, y no hablo solo de su rostro». Elena se quedó sin aliento. Por primera vez en años, un hombre no había mencionado su apellido ni la fortuna de su padre. Samuel continuó su trabajo como si nada hubiera pasado, pero para Elena algo cambió. Empezó a buscarlo. Lo observaba desde lejos mientras él ayudaba a otros trabajadores o compartía su comida con los que tenían menos. Samuel era diferente, vivía bajo una ley que ella no comprendía, la ley del amor y el servicio. Ella intentó ponerlo a prueba, ofreciéndole dinero extra o joyas, pero Samuel siempre se negaba con cortesía. «Mi tesoro está arriba, señorita. Aquí solo soy un administrador de lo poco que el Señor me da», decía él. Elena comenzó a sentir algo que el dinero nunca pudo comprar: esperanza. Por fin, alguien la veía como un ser humano, no como un cheque en blanco. Mientras la amistad entre Elena y Samuel crecía en el jardín, dentro de la mansión se cocinaba una traición. 3 de los millonarios que más asediaban a Elena se reunieron en secreto. No hablaban de amor, sino de cómo dividir la fortuna del padre de Elena una vez que uno de ellos lograra casarse con ella. «Es fácil», decía uno. «Solo hay que aguantar su humor y esa silla de ruedas unos meses, y luego nos encargamos de las empresas». Elena, que había salido al pasillo en silencio, escuchó todo. El dolor fue como un puñal en su pecho. Su mayor miedo se confirmaba. Para los hombres de su mundo, ella era solo un obstáculo hacia el dinero. Entró en su habitación y estalló en un llanto amargo, tirando al suelo todo lo que encontraba a su paso. Su padre entró asustado, pero ella solo podía repetir: «Nadie me ama, papá. Solo aman tu oro».
En su desesperación llamó a Samuel. Quería saber si él también era igual. ¿Tú también quieres mi dinero, Samuel? ¿Es por eso que eres tan amable conmigo?, le gritó con lágrimas en los ojos. Samuel dejó sus herramientas en el suelo y se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Con calma abrió su Biblia y leyó: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». «Señorita Elena», dijo Samuel con voz firme, «yo no tengo nada, y aún así siento que lo tengo todo porque Dios cuida de mí. Usted es una creación perfecta y me duele que no crea en el valor que el cielo le dio. Mi corazón no busca su oro, busca que usted conozca al Dios que puede sanar hasta el alma más rota». Elena vio la sinceridad en su mirada y por primera vez se sintió segura. Los hombres de poder la habían humillado con su codicia, pero el hombre humilde la estaba rescatando con su integridad y su fe inquebrantable en el Altísimo. Pasaron los meses y el ambiente en la mansión cambió. Samuel no solo cuidaba el jardín, sino que alimentaba la fe de Elena. Le hablaba de los milagros de Jesús, de cómo la fe podía mover montañas y de que nada era imposible para quien confiaba en la voluntad de Dios. Elena empezó a orar con él, dejando de lado sus quejas para empezar a dar gracias por la vida, incluso desde su silla de ruedas. Una tarde de domingo, el jardín estaba en plena floración. El sol brillaba con una intensidad sobrenatural. Samuel sintió un impulso en su espíritu y le pidió a Elena que oraran juntos por su salud. «No pidas por mi dinero, Samuel, pide por mis piernas», susurró ella con una fe que nunca antes había tenido. Samuel puso sus manos sobre las rodillas de Elena y comenzó a clamar con una autoridad que hacía temblar el aire. «Señor Dios de lo imposible», oraba Samuel, «tú que hiciste caminar al paralítico en Betesda, mira a esta hija tuya. No la cures para que el mundo vea su dinero, cúrala para que el mundo vea tu gloria». El silencio que siguió fue absoluto. De repente, un calor intenso recorrió el cuerpo de Elena, desde su cuello hasta la punta de sus pies. Era como una corriente eléctrica llena de paz. «Samuel, siento mis pies», dijo ella con voz trémula. Samuel la miró con lágrimas en los ojos y le extendió la mano. «En el nombre de Jesús, levántate y camina, Elena». Ella, que llevaba años sin sentir el suelo, puso un pie en la hierba, luego el otro. El peso de su cuerpo, que antes era una carga, ahora se sentía ligero. Elena se puso de pie. Al principio tambaleó, pero luego dio un paso firme, y otro más. Elena estaba caminando, gritó de alegría, corriendo por el jardín mientras su padre miraba desde el balcón, dejando caer su copa de vino del asombro. El milagro no ocurrió cuando llegó el millonario más rico, sino cuando Elena permitió que el hombre de Dios entrara en su vida y le enseñara que el amor verdadero no tiene precio, pero sí tiene poder divino. La noticia del milagro recorrió la ciudad. Los millonarios que antes la despreciaban volvieron corriendo, esta vez con anillos más grandes y promesas más falsas, creyendo que ahora que Elena caminaba, sería la esposa perfecta para sus imperios. Pero Elena ya no era la misma mujer. Salió a recibirlos a la puerta de la mansión, caminando con una gracia que emanaba de su interior. «Pueden llevarse sus joyas», les dijo con una sonrisa tranquila. «Mi padre les dará el contacto de sus empresas si eso es lo que buscan, pero mi corazón ya tiene dueño». Los hombres se miraron confundidos, esperando ver a algún príncipe o heredero. En ese momento, Samuel salió de entre los rosales, con su ropa de trabajo sencilla, pero con el rostro iluminado por la presencia de Dios. Elena tomó la mano de Samuel frente a todos. «Él me vio cuando yo era invisible. Él me amó cuando yo me odiaba. Él me enseñó a hablar con el único que podía ponerme de pie», declaró con firmeza. El padre de Elena, que al principio dudaba de un simple trabajador, bajó las escaleras y abrazó a ambos. Había entendido que el dinero solo atrae buitres, pero la fe atrae ángeles. Elena y Samuel se casaron en una ceremonia sencilla, donde la riqueza no se midió en el banquete, sino en la sinceridad de los votos. Ella usó su fortuna para construir hospitales y centros de ayuda para personas con discapacidad, mientras Samuel seguía siendo el hombre de Dios que siempre buscaba la voluntad del Padre. La historia de Elena nos enseña que el mundo siempre mirará lo que tienes, pero Dios siempre mirará quién eres. Ella recuperó sus piernas,
pero lo más importante fue que recuperó su alma. Hoy caminan juntos, no hacia la acumulación de oro, sino hacia el propósito de ayudar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Porque al final, el amor verdadero no se sienta en un trono, se arrodilla a servir. La verdadera riqueza no se mide por el oro en nuestras manos, sino por la paz en nuestra alma. Elena vivió rodeada de lujos que no podían sanar su dolor, prisionera de una belleza que solo atraía ambición. Fue la humildad y la fe de un hombre sencillo lo que le devolvió la esperanza. Dios no buscaba su dinero, buscaba su corazón. Al final, el milagro no fue solo volver a caminar, sino descubrir que el amor verdadero no se compra con fortunas, se cultiva con la verdad y la voluntad del Padre. No dejes que el mundo te defina por lo que tienes, sino por quién eres ante él.